Hoy en Lo Mejor de Pereira tengo un capítulo muy importante para presentarles porque Lo Mejor de Pereira se trata de unirnos y hoy estoy con un colega del gremio del marketing, de la creación de identidad digital y me encanta este espacio compartirlo con Cristóbal Vázquez, que es el director operativo de Evercana, una consultora de marca espectacular en la ciudad, y vamos a preguntarle lo primero, Cris, ¿por qué Pereira? Porque tú eres del Tolima, ¿cierto? Y te trasladas a Pereira y esta ciudad te acoge y te da la oportunidad de tener una gran empresa. Entonces, hablemos un poco de por qué Pereira, por qué quedarse en Pereira. Ok, o sea, primero me puedo como como yo quiera. Okay. Bueno, ¿por qué Pereira? Digamos que Pereira no fue como una elección como de, bueno, qué cool irnos a ir a Pereira, sino porque mi papá hace muchos años fue funcionario del IMPEC. Cuando mi papá ascendía lo trasladaban, entonces lo pasaban por una ciudad para la otra, entonces eso llevó a que principalmente, pues yo digo soy tolimense, pero yo nací en Puerto Boyacá, porque mi papá en ese entonces era director de la cárcel de Puerto Boyacá. Mi mamá me quiso registrar en Victoria Caldas, a mi papá lo trasladaron para Ibagué. En Ibagué mi papá se quedó mucho tiempo, estuvimos en Ibagué casi 13 años. Bueno, esa era la segunda temporada de mis papás en Ibagué, la mía era la primera. A mi papá lo trasladan para el eje cafetero, como en el 2007 más o menos, lo trasladan precisamente para acá, para Pereira. Y con mi mamá pues tomamos la decisión de irnos para Manizales porque allá teníamos familia, mi hermano vivía allá. Y lo que hacían era que pues mi papá iba a Manizales y nosotros veníamos de vez en cuando a Pereira. Solo estuvimos un año en Manizales por cuestiones de mi mamá, de que digamos que el clima la empezó a enfermar un poco, la ciudad y todo, decidimos pues ya del todo venirnos para Pereira, pues obviamente estar juntos. Y ya después de eso existieron varios traslados de mi papá, pero no, o sea, como que ya estábamos grandes, ya mi mamá estaba cansada como de, pero es que de trasladarse por siempre iniciar una nueva vida cada que su papá lo traslada. Entonces mi mamá dijo como que no, pues igual vamos a estar cerca. Mi papá lo trasladaron primero para Enserma, luego para el Chocó, pero ya, digamos que una vez llegamos a Pereira no nos volvimos a mover, o sea, fue como que, bueno, ya, llegamos a Pereira. ¿Qué pasaba al inicio? Era muy complejo porque aunque, pues, digamos que estamos tan cerca, estamos en el mismo país, estando en otra región, tú escuchas muchas cosas negativas de la ciudad, además de que la televisión no favorecía en ese entonces, entonces, claro, tú llegas a Pereira, con estigmas. Tú te imaginas que te van a robar en cualquier momento, tú te imaginas que en cualquier esquina van a matar a alguien. Sí. Entonces está todo el tema de la violencia, la drogadicción, ¿cómo es que se llama eso? La prostitución. Entonces como que uno llega de allá un poco temeroso, como que, bueno, o sea, estoy en mi zona de confort. ¿A qué me voy a enfrentar? Sí, o sea, porque es que tú estás en una ciudad donde pues no te ha pasado nada. Sí, claro. Y el solo hecho de tú escuchar que vas para otro lado, en el cual digamos que tú ya vienes con esa idea tan marcada de que o sea, vas a correr peligro en cualquier momento. Adrenalina. Pero no, mira que no, pues de entrada, no sé si fue la vida o qué, de entrada llevamos apenas una semana y mataron a una señora al frente de la casa. No, es que se psicoció. Al otro día. Venía programado. No, o sea, de verdad, yo me acuerdo, yo estaba durmiendo en la sala porque me quedé dormido en la sala cuando escuché los disparos a las 3 de la mañana, me asomó la muchacha y todo es como, ok. Era verdad, dice. Sí, y a los días se formó como un tiroteo. Bueno, en fin, o sea, digamos que creo que eso es como normal en cualquier ciudad, coincidencia. Sí. Pero después de eso, sinceramente mi mamá fue como que, qué susto. Vámonos, ¿qué vamos a hacer? Pero mi papá ya llevaba tiempo acá y mi mamá decía, no, eso pues fue una coincidencia, Pereira es chévere, es agradable, bueno. Ya digamos que pues obviamente nos quedamos, pues yo estaba chiquito, entonces ya empezó el colegio. Y lo que me gustó mucho, bueno, un choque muy fuerte fue una vez que fui a comprar algo en una tienda y el señor me atendió muy formal, o sea, tan formal que yo quedé como, esto es raro. O sea, porque ¿qué fue es esto? demasiado formal, o sea, que incluso que, como que, no sé, hasta sentía como muestras de afecto, de cariño. Como que, o sea, lo servicial que fue el señor, obviamente, entendiendo que no se vaya como a malentender eso. No, los pereiranos somos así. Y yo quedé como, esto tan raro, porque pues de donde vengo, pues digamos que la gente es un poquito más tosca para comunicarse, para decir las cosas. Y bueno, entonces de ahí ya como que uno empieza como a cambiar un poco la percepción de, bueno, o sea,
sea, le diste la oportunidad a Me di Pereira la de que te oportunidad y demostrara. me empezó a parecer chévere, además que el clima es chévere, la verdad acceder como a muchas zonas de la ciudad es súper sencillo, entonces como que desde ahí fue como me empieza a gustar la ciudad, entonces yo jugaba fútbol, llegué a la escuela de fútbol, en la escuela de fútbol el profesor, una gran persona, los compañeros, o sea, todo el mundo, o sea, literal, uno se sintió, o sea, me sentí en otro lugar, En un ya contexto ya como que diferente. o sea, es raro, pero me gusta, me agrada. Y ya desde ahí, digamos que ya, obviamente empieza uno a hacer el proceso de crecimiento normal, pues, colegio, escuelas de formación deportivas, actividades en las que uno se empieza a integrar y nada, o sea, nos amañamos. Ok. Es que realmente esta ciudad tiene eso, que a los que llegan acá los conquista. Por eso yo quiero aprovechar este espacio para todas las personas que nos estén viendo, que seguramente no conocían Pereira, de que se den la oportunidad de visitar esta tierra maravillosa. Bueno, ahora hablemos de Bercana. Cuéntanos cómo Bercana llega a tu vida o cómo creas Bercana, tu equipo de trabajo y sobre todo la importancia de lo que hace tu empresa en la ciudad. Bueno, vamos a poner un poquito trascendental Ok. con este tema. Recién llego a Pereira, entré a una escuela de fútbol y en la escuela de fútbol conozco a una persona Sí. que es mi mejor amigo hoy en día. Lo conocí, o sea, literal, los primeros entrenos, mucho gusto, Andrés Felipe, Cristóbal, tal. Y empezamos a hacer juntos ese proceso formativo en la escuela de fútbol. Entonces, compartíamos los fines de semana y desde ahí, pues ya como que empezamos a crear un lazo fraternal muy fuerte. Porque entonces yo ya me quedaba en la casa de él, él se quedaba en mi casa, nuestros papás se hicieron amigos. Súper. Y digamos que también algo de resaltar en la escuela es que no era una escuela, una típica escuela de fútbol donde te forman para ir a jugar fútbol, sino que te forman como persona. Para Y la eso, vida. o sea, yo digo que el técnico que nosotros teníamos en ese entonces, eso era como lo más importante, infundirnos valores, 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 sea persona y después sea futbolista. No, es que a mí personalmente el fútbol me enseñó muchísimo. Yo creo que el fútbol tiene una connotación en la vida y por eso conecta a tantas personas. Literal. Sí. Y entonces, mira lo curioso, entonces, listo, Felipe y yo, mejores amigos. Desde ahí, entonces, bueno, ya por cosas, su escuela, estudiamos en lugares diferentes, pues aprovechamos como círculos sociales, los entrenamientos, los viajes con el equipo como para conectar. Ya él entra a la universidad, yo entro a la universidad, él estudia mercado y publicidad, yo estudio ingeniería industrial, yo soy ingeniero industrial. Sí. Y a lo largo de, como que antes de llegar a Bercana, digamos que fui muy autodidacta. Entonces aprendí a diseñar, aprendí a tomar fotos, aprendí a a usar Photoshop, Premiere, todas esas herramientas que hoy en día pues son tan indispensables del marketing. Y ya, o sea, como que yo por mi lado, autodidacta, hacía mis cosas, me hacía mis frilitos, hacía loguitos por fuera, hacía muchas cosas. Sí. También, digamos que algo que aprendí mucho acá es algo del comercio, entonces también como que vendo de todo. O sea, El vendedor oficial. Literal, hago de todo. Sí. Y como que bueno, entonces llegué a la universidad, tuve como 2 proyectos de emprendimiento, tuve una marca de ropa, luego una academia para apuestas, fracasaron. Pero desde que comencé con eso, Felipe siempre estuvo como ahí apoyándome. Entonces era como, pues no estás trabajando conmigo, pero pues yo te puedo apoyar. Entonces, de hecho, Bercana tiene un antes y un después. Voy a hablar del antes, cuando ya empecé como a familiarizarme un poco con lo que era Bercana, pero desde afuera, con mis proyectos. Entonces, en las sedes que estaba Bercana, pues yo a veces me iba a trabajar allá o a veces me iba a saludar a los muchachos allá. Luego Felipe alquila una casa que se llamó Casa Bercana, que queda arriba por detrás de la Ruana. Y ahí lo que hizo fue que unió muchas marcas. Entonces estaban unos muchachos que venden ropa, habían varias marcas ahí, estaba Bercana. Y ahí como que empecé a conocer un poco más el proceso de Bercana. Eso fue en el 2019. Y luego me acuerdo que ya como que por muchos factores yo como que le digo a mis proyectos como bueno, chao, los abandonaré. Ya les di mi tiempo. Estaba terminando la universidad, no sabía qué hacer, yo era como, o sea, le entré como en un limbo. O sea, fue como que
¿qué va a hacer de mí? Esa Bercana fue la luz. Empezó la frustración porque no sabía qué iba a hacer de mí, no sabía qué iba a hacer con mi vida en esos momentos, empezar a sentir la presión familiar, social, como Claro. bueno, pues ya estás creciendo, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Dónde va? Bercana tiene como un punto en el que Felipe tenía dos caminos, o cerrarlo, porque ya no había, o sea, ya como que pasaron unos acontecimientos que se fueron algunos clientes. Felipe dijo como, ¿será que lo cierro y me dedico a otras cosas o será que le apuesto a esto? En noviembre del 2019, por medio de un mensaje, esa entrevista está en las redes de Bercana, Felipe me dice, me escribe por WhatsApp. El trato de Felipe y yo es particular. Es muy particular, la verdad. Porque en un chat nos podemos arriar a madres y al ratico decirnos Amarse. que nos amamos. Y él me Típico de dijo como, amigos. Cucho, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿y tú? ¿Qué haces? Yo, nada. Me dijo, ¿quieres trabajar en Bercana? Yo a él ya le había dicho hacía tiempo, yo, Cucho, si en algún momento le Téngame sirvo en para cuenta algo, ahí. téngame en cuenta. Sí. Yo la verdad no sabía cuál era mi lugar en el mundo en ese momento. Ok. Yo como, o sea, necesita que le haga tintos, yo le hago tintos. Sí. Me dijo como, no, trabaja en Bercana. Y yo, ¿hasta cuándo? Y él me dijo, no, hasta siempre. Me dijo así, o sea, literal la Toda conversación vida. fue así. Okay. Y yo, hágale. O sea, yo no le pregunté ni cuánto me va a pagar ni nada. Entonces él ya fue como, bueno, ¿cuánto se quiere ganar? Yo en ese momento La pregunta más difícil que le pueden no, pero hacer a lo mío uno. fue como, no sé, deme 300, le dije. Sí. El mío no, Cuando uno inicia. sus honorarios Su van a base. ser de tanto. Yo, Ok. uy, ¿De qué? ¿qué cómo? Se puso Entonces, interesante la así. propuesta. Y ya, arrancamos Bercana, Felipe y yo, sentados en un café, barista, todo el tiempo ahí, trabajé. Habían días que literal nos sentábamos a mirarnos las caras y éramos como, ¿Y ahora qué? ¿qué vamos a hacer? O sea, Como él siempre ha estado súper centrado y él tiene las ideas súper claras y creo que somos un buen equipo porque yo soy como, hagámosle, o sea, no sabemos, pero hagámosle. Sí. Y entonces obviamente nos sentábamos, él tenía muchas ideas, entonces lo único que hacíamos era empezar a aterrizar. Felipe es un excelente comercial, es muy bueno con las relaciones Pública. y eso, o sea, literal, él empezaba el voz a voz y él lo conoce mucha gente y él llega a un lugar y lo saluda a 20 personas y yo como, uy, El famoso. estoy con una estrella, pero eso nos sirvió mucho en un inicio porque de Claro. verdad era como, ya la gente empieza a, bueno, en ese momento yo tenía una particularidad y es que yo tenía como un problema social y me costaba mucho desenvolverme con la gente que no conocía. Entonces Felipe me regañaba mucho por eso, porque era como, marica, si usted no saluda a la gente, yo, claro. pues, eso me cuesta. Entonces íbamos a una reunión y yo todo el tiempo era... Hasta que, bueno, pasa noviembre, pasa enero. En enero, bueno, en diciembre, noviembre, diciembre, empezamos como a constituir la empresa un poco más formal, pues no hacerlo directamente Cámara y Comercio, no, sino constituirla para nosotros, o sea, como bueno, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es mi rol? ¿Tú de qué te vas a encargar? Tengamos en cuenta que solo somos 2 personas. Sí. Entonces yo le dije, perro, yo sé editar, yo sé tomar fotos, yo sé grabar, hagámosle, obviamente no todo lo hacía yo. Contratamos algunos freelance, teníamos pues unos diseñadores que de la mano iban con Bercana hasta ese punto y entonces como que las capacidades que yo tenía en ese momento servían como para salir adelante con lo que necesitábamos en ese momento, las exigencias que teníamos. En ese momento estábamos como, o sea, literal arrancando nuevamente, pero digo que había un antes y un después. Fue como, marica, listo. Un reinicio. A familiarizarse mucho con marcas de la región, de acá de Pereira, entonces con el café, con el restaurante, con la gente que pues, vende servicios y empiezas a conocer pues como un entorno, uno dice como, uff, todo esto está en Pereira. Tanta cosa que existe acá, o sea, tanta empresa, tanto empresario, o sea, son muchas cosas que uno digamos que por el día a día uno no percibe. Entonces desde ahí yo empiezo como, o sea, está interesante la cosa. Después de estructurar muchas cosas en Bercana, en enero Felipe me propone ser parte de la sociedad Bercana. Entonces yo, Sí a todo. Es que una vez tuve una experiencia buscando trabajo, fui a Telemark, pasé la hoja de vida y había un señor, no me acuerdo bien el nombre, sé que se llamaba Pablo, no me acuerdo más,
Y el Señor decía, uno en la vida tiene que decirle sí a todo, solo mío. Así no sepa, diga solo mío. Y mis papás saben me enseñaban. Mi papá me decía, usted nada le queda grande. Y mi mamá también, usted es capaz. Y así crecí. Entonces como que Felipe era, hagamos esto, hagámoslo. Sí, ¿Usted sabe hacerlo? No, pero aprenda. Aprendamos los dos, hagamos cursos, veamos tutoriales, pero hagámoslo. Esto sale porque sale. En enero, listo, empezamos con la... Me dice, sea parte de la sociedad. Ahí todo de palabra. O sea, nada escrito, todo de palabra. Todo se cobraba por cuentas de cobro. Pues en ese momento teníamos clientes, por decirlo así, pequeños, medianos pequeños. Y pues no eran unos fees tan grandes, entonces como que en temas operativos y de costos, pues tampoco nos daba como para cubrir la contratación de gente externa. Entonces nos tocaba, era como literal muchas veces con las uñas, literal Felipe muchas veces decía como, no me voy a pagar mi sueldo para poderle pagar a usted y poder continuar con esto. Perro, hágale, todo bien. Dándola toda por la empresa. Nos coge la pandemia y yo creo que eso suena muy feo porque mucha gente la pasó muy mal en la pandemia, pero nosotros a veces por ahí decimos como la bendita pandemia. Sí, yo también le digo así. Porque teníamos muchas cotizaciones pendientes, teníamos muchos clientes que todavía no estamos tan en la era digital. Exacto. Sí, y más acá en Pereira la gente era súper Entonces la gente era como fotos, videos. ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué? Cuando llega la pandemia, digamos que es como, bueno, ¿cuál es la única forma que tiene la gente de comunicar lo que hace? De activar marcas. De vender. Entonces ya empieza, bueno, Felipe estaba en Estados Unidos porque se fue, antes de la pandemia se fue para Estados Unidos y lo cogió la pandemia allá. Ay, Dios mío. De hecho yo fui a recogerlo en un vuelo humanitario. Yo me fui para Bogotá un día. Los amigos incondicionales. Sí, literal, o sea, es como mi hermanito. Y ya, o sea, empezó la gente, Cristóbal, Felipe, los necesitamos, ustedes hacen páginas web, ustedes hacen esto, ustedes hacen esto, entonces... Sí. Pero digamos que ahí como que también es entender al momento de construir una empresa todo lo que viene detrás, o sea, no es como solo hagamos marketing, pero pues administrativa, operativamente también yo tengo que empezar a conformar y a solidificar algo. Y es como, bueno, o sea, empecemos a crear una estructura de costos, cuánto nos vale operar, será que hacemos un préstamo para operar tranquilos un tiempo para dedicarnos a conseguir clientes y cubrir esa operación. Pero entonces empezaron a acelerar muchas cotizaciones y mucha gente empezó a llegar y gente de afuera y los necesitamos, y entonces ya fue como que, bueno, se está poniendo chévere. Digamos que ahí empezamos a crear como alianzas y se une una tercera persona a nosotros. También él se llama Santi. Él jugaba fútbol también con nosotros de chiquiticos. Él es productor audiovisual, es súper bueno. Y él dijo, empezó a trabajar con nosotros como independiente. Nosotros le pagábamos los proyectos, Y un día nos dijo como, yo quiero ser parte de la sociedad de ustedes, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la verdad en ese momento es tener una empresa o una marca a la cual tú todavía no le puedes dar valor, pues monetario. Sí. Entonces es como, bueno, ¿cómo voy a cuantificar unas acciones cuando ni siquiera en papel estoy constituido? Sí. Entonces, eso también se lo abono mucho a Felipe. Él es una persona que no es como ambiciosa con el dinero, sino ambiciosa con crecer. Y él como, si usted va a aportar, hágale. Nos habíamos reunido en un café que quedaba allí porque ya nos estaban dejando salir. No nos dejaban salir en ese entonces. Sí. Nos reunimos en un café que quedaba allí en la Sexta y bueno, como no, listo, hágale, nos dimos la mano todos y vamos a sacar esto adelante. Entonces, bueno, empezamos a crecer, empezaron a llegar marcas. Ya luego ahí es cuando hacemos el primer contacto con el Deportivo Pereira. Santi conocía a la jefe de mercadeo de ese entonces del Deportivo Pereira. Yo aquí quiero hacer un paréntesis antes de que nos cuentes ya la experiencia con el Deportivo Pereira, que me parece muy curiosa de estar conociendo esta historia, y es que son 3 socios que jugaron fútbol, que supongo que aman el fútbol, y llega un equipo que representa tanto en la ciudad en la que ustedes trabajan y están consolidando un sueño,
y entonces hace parte de sus clientes. Yo creo que eso debe ser muy emocionante para uno porque uno empieza a atraer, yo creo que uno a los clientes uno atrae es como lo que refleja lo que uno es, eso es curioso y me parece muy bonito que haya tenido como ese momento para que llegara el Deportivo Pereira a darles a ustedes esa pasión para trabajar en su marca. Sí, igual antes de hablar del Deportivo Pereira va a terminar como de contar la transición del canal, que apenas vamos en el 2021, faltan 2 años, pero va a ser muy breve. Listo, se une Santi, empezamos a crecer. En agosto ya fue como, bueno, la cosa se puso seria, teníamos ya una oficina chiquitica, pero... Y fue como, bueno, necesitamos diseñadores, porque pues digamos que ya Cristóbal se tiene que enfocar, o sea, desde un inicio quedó claro de que yo era el director operativo de Bercana, sí, pero pues por múltiples factores pues yo tenía que intervenir en otras áreas, sí. intervenir. Y ya como que listo, empezamos a crecer, entonces fue como, ok, bueno, eso está creciendo, digamos que ahora sí necesitamos quien dé un control a la empresa operativamente, empezar pues como ya a darle un mejor manejo a las órdenes de trabajo, empezar a crear mejor el flujo de trabajo, tenemos que empezar a revisar el tema de las finanzas de la empresa, los costos, o sea, las proyecciones, muchas cosas, entonces fue como, ok, sí, necesitamos manos. Felipe digamos que también era como... gerencio, administro la empresa, pero también tengo que ir a buscar clientes, también soy ejecutivo de cuentas y tengo que mantener los clientes, entonces fue como no, o sea, ya tenemos que tomarlo más en serio. Empezamos a contratar, digamos que en agosto llega un diseñador, la historia de él es muy bonita, llega un diseñador, se llama Juan Manuel, y después de Juan Manuel, pues digamos que ya empieza como esa aceleración exponencial, o sea, literal es como bueno, entró Juan Manuel, pero necesita que vamos a recibir 3 cuentas más. Necesitamos un audiovisual. Necesitamos. Y Bercana empezó a crecer. O sea, ya no cabíamos en la oficina. La primera oficina que tuvimos, nosotros mismos la remodelamos, pintamos, todos lindos, todos contentos. Todos enamorados del proceso. Y ya llegó un momento donde listo, después se suma Luisa, que comenzó como ejecutiva de cuenta, pero hoy en día es la directora de contenidos. Se suma Laura, que es nuestra directora digital. Se suma... bueno, se empieza a sumar mucha gente que digamos que algunos ya no siguen, se fueron. Pero empieza a llegar mucha más gente, empiezan a llegar muchas más cuentas. Empezamos a crecer. Y entonces ya listo, tenemos que ampliar la oficina, tenemos que buscar un espacio mucho más grande. Ya empezamos como a internacionalizarnos. Súper. Recibimos pues algunos clientes de Estados Unidos, ya empezamos a trabajar con marcas fuera de acá de Pereira, y es muy chévere porque tú aprendes de todo, o sea, tú como que te sumerges en todos los sectores comerciales. Exacto. Entonces tú trabajamos con una asociación cacautera de Colombia, Chocolate Colombia, que quedan llanos de Cuibá, o sea, por allá Antioquia para arriba, ya yendo para la costa. Y fue una experiencia también muy bonita. Me acuerdo que con Santi nos tocó salir de acá a las 9 de la noche porque al otro día tenemos que estar a las 11 de la mañana. Y fue una experiencia muy chévere porque fue conocer el proceso del cacao como tal, pues digamos que hace parte también como un proceso de reinserción de las personas que en algún momento cultivaron coca. Entonces el gobierno les dice como no, pues no cultives coca, mejor cultiva cacao. Y fuimos a unas montañas, a unos cultivos, o sea, ese trabajo entonces da unas posibilidades. Son experiencias muy enriquecedoras porque aprendes de todo, o sea, tienes contacto con múltiples negocios, con múltiples personas, con múltiples formas de ver la vida, entonces es muy chévere. Y hasta ahorita pues tenemos la oportunidad de trabajar con la pastelería Lucerna, que es uno de nuestros clientes, portafolio decimos nosotros. Trabajamos con Camacol Risaralda, trabajamos con el Deportivo Pereira, trabajamos con una constructora armenia y bueno, múltiples marcas. Sectores. De acá ya digamos que gracias a ese trabajo pues ya ahorita recibimos un cliente que es de España, y ya digamos que ya Bercana en estos momentos, aparte de sostenerse, digamos que también estamos en una etapa de constante evolución, como bueno, o sea, ¿qué más podemos ofrecer? Porque es que tenemos, en estos momentos somos 15, 16 personas con profesiones diferentes, todas muy talentosas,
que tenemos muchísimo potencial, entonces siempre estamos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a ofrecer? Mentes creativas. Sí, Constante. Y no, la verdad es muy chévere, o sea, hoy en día, de hecho me tatué Berkana acá. Ok. Porque representa muchísimo para mí, ti. O sea, yo es un antes y un después de en tu vida. Después de que me hice el tatuaje, alguien me dijo como, ¿y si usted se arrepiente? Y yo, o sea, yo estoy muy tatuado. Y claro, creo que son marcas que pues, van a representar algo. Y que mejor que hacerle como un tributo a una marca, a una empresa que me ha formado, que me ha visto crecer, que me ha abierto las puertas en muchos lugares, y pues que pues hoy en día es lo que pues me permite hacer lo que más me apasiona. Entonces eso es Berkana, no sé si queda alguna duda. Esa es un poco de la historia, ¿no? A mí me encantan estos espacios para conocer el detrás de, porque muchas veces, y lo digo sobre todo pensando en la industria, la gente que quiere emprender en esto del marketing, empiezan siendo community managers de diferentes marcas, pues como que se sienten impotentes, ¿cierto? Porque creen que eso va a ser así o que la gente va a entender así de una, cómo funciona el mercado, que eso es necesario. Y creo que esta historia de Berkana hoy le permite a todas esas personas que de pronto están incursionando en el sector, entender que todo es un proceso y que lo más importante, que creo que es un mensaje que nos queda de tu historia, es que tenemos que ser muy constantes, que tenemos que tener mucha disciplina y sobre todo creer mucho en lo que hacemos y trabajar con personas que también se crean la película. Yo creo que eso es súper importante, uno no estar solo, porque cuando uno se desanima entonces el otro le dice, no hermano, vamos a hacerle. Me encanta como conocer un poco de esa historia. Ahora hablemos, Cris, de por qué el marketing digital, por qué la presencia en redes sociales, como dices, del Deportivo Pereira, la Lucerna, que son marcas ya posicionadas que uno diría, ay, esa gente no necesita redes sociales, porque le pasa a muchas grandes marcas de la ciudad, sobre todo, porque quiero que les des un mensaje de por qué es importante que tengan ese activo digital presente en sus negocios. Eso es pregunta parcial. Me corcharon. No, digamos que obviamente uno lo entiende en toda esta transición de que pues hay gente que se queda como en lo convencional, digamos que pues para mí no es importante como tener presencia digital. Hay gente que todavía, pues hay empresas que todavía no ven la importancia, hay gente que todavía se quedó como en ese. Igual eso para mí, hay gente que dice que eso está mal, para mí no. O sea, para mí pues obviamente es respetable, cada quien tiene como sus preferencias, culturas, tradiciones. Pero ¿qué pasa? O sea, la marca se convierte como como lo decías, es el activo más importante que puede tener una empresa. Y si hoy en día los medios tradicionales ya casi no los consume la gente, o sea, ya la gente no escucha radio porque es que ya tiene Spotify, entonces ahí puede escuchar su música. La gente prefiere poner qué sé yo, las noticias pregrabadas en YouTube. O sea, ya la gente como tal, son pocos los que leen la prensa tradicional, incluso la gente como tal, pocos navegan en una página web. O sea, es verdad. Ya hoy como que eso se empieza a quedar obsoleto, entonces es la forma de evolucionar. Entonces sigue siendo como las redes sociales se convierten en las plataformas que entran como a sustituir un poco los medios convencionales, pero entran a hacer como la misma función, y es comunicar. Entonces digamos que a través de ellos yo qué hago es vender mi marca. ¿Y qué vendo? O sea, los atributos de mi marca, por qué mi marca, qué es lo mejor de mi marca y todo lo que mi marca tiene para ofrecerle al mercado. Entonces tú vas a ver, y por ejemplo una estrategia de pastelería Lucerna no es todo el tiempo como ven y consume acá, cómprame el producto, ven, come papitas, no, o sea, es como de una forma u otra nosotros llamamos darle un mantenimiento a ese cliente que en parte ya conoce las papas, a ese cliente que en parte ya conoce la pastelería, pero que para nosotros sigue siendo importante recordarle que es Lucerna. Exacto, o sea, esa presencia, porque es que muchas veces nos pasa de que hay gente que dice, y eso todavía existe. Y eso todavía queda allá. Entonces esa forma como de mantener vigente la marca. Entonces digamos, ya anteriormente se hacía una cuña radial donde alguien salía hablando, vendiendo pastelería Lucerna, cómpranos, come las papitas, las mejores del mercado, me lo acabo de inventar. Pero hoy en día tú puedes hacer lo mismo de una forma más dinámica en redes sociales. Entonces haces un reel o haces un video un poco más elaborado o subes una publicación, pero estás con la misma intención, y es como
de una manera u otra mostrarte. Entonces esa es como la importancia que hoy en día tenemos con las redes sociales. Eso sí, las plataformas van cambiando y nosotros nos tenemos que ir adaptando a todos esos modelos. Entonces hoy en día pues digamos que ya las redes sociales no solo va a ser comunicar en Instagram, porque es que tenemos Facebook, tenemos Twitter, que ahorita cambió el nombre, creo que es X. Ya Instagram sacó también su propia plataforma. Está Spotify, que entonces está TikTok, está Twitch. Entonces es como, bueno, o sea, cómo dentro de mi marca puedo llegar a ese público, cómo puedo empezar a crear una comunidad dentro de estos sectores o dentro de estas plataformas. Entonces así mismo es donde también está el trabajo de la agencia, de decir, pues es que yo no voy a hacer una publicación espejo, yo no puedo publicar lo mismo que publiqué en Instagram, pues resulta que lo voy a ir a publicar acá en Facebook, qué sé yo, sino que yo tengo que empezar a dinamizar los contenidos acorde al objetivo de cada plataforma. Total. Porque todas las plataformas tienen una intención diferente. Entonces ahí es donde las agencias, los estrategas digitales, los communities tienen que sentarse y como llegaron, la creatividad no tiene un proceso, no tiene un paso a paso. Eso lo aprendió un copy creativo de una agencia de Medellín. Y la creatividad en cualquier momento llega. No tiene, o sea, existen estímulos para tú llegar a esos procesos creativos, pero la creatividad no tiene un paso a paso. Entonces ahí es donde está la importancia ahí de conformar esos equipos de trabajo, porque pues si tú no tienes una idea, quizás yo sí la tenga. Claro. Ahorita te cuento una historia muy curiosa con eso. Tú no la tienes, yo sí la tengo, entonces resulta que yo te comparto mi idea, tú conectas, entonces ya entre los dos la empezamos a desarrollar. Entonces ahí es donde listo, entonces bueno, resulta que tengo que hacer contenido para TikTok. Bueno, entonces sentémonos a ver cómo vamos a vender la marca en TikTok, cómo vamos a vender la marca en Instagram, cómo vamos a vender la marca en tal lado. Claro, cada plataforma tiene su lenguaje. Exacto. Entonces por eso es como la importancia de la presencia de las marcas ahorita, o sea, es porque básicamente sigue siendo la misma publicidad que se hacía hace 10 años, porque es lo mismo. Sí. Es que el marketing siempre va a gobernar el mundo y solo que va a encontrar plataformas diferentes. ¿Cómo es que dice la frase de la materia no se destruye, solo se transforma? Sí. Es lo mismo, o sea, vamos evolucionando, pero es lo mismo, tú antes invertías un... Sí, sigue siendo la estructura creativa tradicional, pero con unas herramientas muy valiosas que yo sí quisiera aprovechar para decirles a todos que es muy importante que las tengan en cuenta, porque aquí estamos viendo la historia de una empresa que está detrás en los procesos creativos, que es súper importante que tengan en cuenta, que tengan esos aliados dentro de sus negocios, porque hay mucha gente que ve las redes sociales como el adorno del negocio. Sí, pues hagámosle, porque eso yo sé que todo el mundo está, pero qué bonito todo lo que dices, Cris, para que la gente vaya dándole ese valor a tener presencia en redes sociales y que hay estas plataformas tan diversas para conquistar, yo diría, y te añado ahí, no solamente público aquí en Pereira, sino en el mundo. Y, a ver, pasa algo también, es que, o sea, mucha gente es como, ¿eso para qué? O sea, que yo voy a vender, ¿no? O sea, es algo que uno también le deja muy claro a los clientes desde un inicio, y es como, mira, el hecho de que vayamos a crear una estrategia digital para redes, obviamente tiene que ir alineada con tu objetivo comercial. Total. Pero no significa que a los 2 días, a las 2 semanas, tú vas a vender 10 millones. 10 veces más que lo que estabas vendiendo antes de trabajar conmigo. Es un proceso. Existen casos en que pasa, esos casos unicornios, y maravillosos, o sea, porque nos ha pasado, hemos tenido esos casos de éxito que, o sea, literal a la semana ya como que, o sea, nos fue súper bien. Como hemos tenido casos en los que 2 meses todavía dándole, y no, dándole pues como ese crecimiento, dando ese posicionamiento, haciendo un trabajo acorde a como debe ser, pero digamos que todavía no exponencialmente como las marcas o los dueños de las empresas quisieran hacerlo. Obviamente uno lo que hace, esto se convierte en ensayo-error. Tú defines una estrategia, tú haces unas reuniones creativas con tu cliente, luego haces unas reuniones creativas con tu equipo de trabajo, creas esos objetivos comerciales, creas esas metas. Eso es sumamente importante porque muchas veces pasa de que se convierte en publicar o en hacer al día a día, y eso literalmente eso no lleva a ninguno. Porque es que no sé ni dónde estoy parado, no sé ni para dónde voy, pero si yo
trazo el camino desde un inicio, yo sé por dónde me voy a ir, entonces yo le voy a decir a ¿Cuál Waze, es voy la para ruta? tal lado, entonces Me el dice Waze la te va a ruta. decir, mira, vete por acá, Claro. o te puedes ir por acá y vas a llegar un poco más tarde, pero vas a llegar. Entonces es básicamente lo mismo, o sea, es como trazas un camino desde un inicio, pones unos objetivos y empiezas a trabajar en pro de esos objetivos y se convierte en ensayo-error. Entonces, bueno, hice esto, pero esto no me funcionó, entonces ya sé que lo descarto. Hice esto y esto sí me funcionó, entonces miro cómo lo potencializo, cómo lo mejoro, cómo lo puedo seguir usando o cómo lo puedo adaptar a otras marcas. Súper. Pero también es entender de que no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Que eso es lo más difícil de inculcarle a los clientes, que eso es un proceso así como cuando abrieron la puerta de su negocio, su primer local. Eso yo siempre trato como de orientar al cliente, es que esto es un proceso que primero, para mí lo más importante que un cliente haga es reconocer el valor que tiene en ese activo, porque si el cliente, el dueño del negocio, el que está obviamente invirtiendo no reconoce ese valor, pues siempre va a ser como, ay, pero es que yo estoy pagando y eso no sirve, y es lo primero que van a descartar cuando la empresa entra en crisis. Sí. Y hay que ir educando mucho a ese cliente. Yo creo que en Pereira ha pasado algo muy particular que tú lo mencionabas desde pandemia, y es que apenas las empresas empezaron a entender la importancia de estar en el mundo digital, y creo que ahora la mayoría ya están intentando, están en un proceso, y me parece muy bonito que hayan empresas como Bercana y como todas las que hay en la ciudad que ofrezcan estos servicios para apoyar esos procesos, ¿cierto? Porque definitivamente vamos a construir una ciudad que sea visible y necesitamos que todas sus empresas estén en lo digital para que desde cualquier parte del mundo pues sus clientes potenciales los vean. Exacto, y algo que yo le resalto mucho a Pereira o a la gente de acá es que la gente cree mucho en lo local. O sea, de verdad acá abren algo y todo el mundo quiere ir, así sea chismosear, pero va a ir. Sí. Y también se vuelve como, hey, te voy a comprar. Porque en algún momento yo estuve ahí, necesité que me compraras, entonces acá como que entre todos se apoyan, o sea, todos como que van para el mismo lado. Sí. O sea, eso me parece muy chévere, o sea, eso me parece muy de resaltar de acá de la gente, de la ciudad, de la cultura. Es muy bacano. ¿Y qué piensa de todo lo que está pasando con el Deportivo Pereira? Usted que ha sido parte de ese proceso, usted que sí está detrás y puede decir esas redes, eso pasa de todo, nos escriben de todo, nos dice, o sea, quiero saber un poco de esa emoción que representa estar detrás de un equipo que yo creo que ha impulsado mucho la ciudad precisamente, y que me contabas ahora en backstage el proceso de ciudad que le han implementado como tal a esa estrategia digital del Deportivo Pereira. Acá entramos en materia. Digamos que dentro de mi presentación, aparte de ser director operativo, yo soy el ejecutivo de cuenta del Deportivo Pereira. A su vez me he convertido en el community manager junto con Felipe, y a su vez me he autodenominado el estratega digital del Deportivo Pereira. Sí. Deportivo Pereira como marca, digamos que en el momento en que nosotros llegamos al Deportivo Pereira, fue en un momento en que digamos que el equipo todavía estaba peleando sostenerse en la A, el momento en que el equipo digamos que aún no se le estaban dando las cosas como se le están dando hoy en día. Y lo principal en ese momento fue como, bueno, en temas de comunicación tenemos que hacer ver al Deportivo Pereira, independientemente del resultado, como un equipo de primera. Sí. En términos de comunicación, en términos de calidad audiovisual, en términos de diseño. Entonces, en ese momento lo primero que entramos a atacar fue como, bueno, vamos a definir una línea gráfica, vamos a resaltar algo muy folclórico de acá, y son sus colores, unos colores muy encendidos, el amarillo y el rojo. Los más gancho. Entonces tú entras a ver las redes del Deportivo Pereira, encuentras mucho amarillo, mucho rojo, mucho amarillo, mucho rojo, mucho amarillo. Entonces desde ahí uno como que ya empieza como, bueno, ok, esto es como lo más, esto es muy ciudad, esto es muy de la gente, esto es muy del folclore, esto es muy del pueblo. Entonces, listo, empezamos desde ahí, y digamos que todo el proceso al inicio fue un poco complejo, porque pues apenas nos estábamos adaptando a lo que era el marketing deportivo, a lo que es trabajar con un equipo de fútbol en términos de redes sociales. Y pues obviamente lo que yo decía en un inicio es como, vamos a hacerle porque tenemos la capacidad, tenemos un talento para eso. O sea, y además una pasión ahí, una historia con el fútbol que nos va a hacer más fácil el proceso. Y entonces en ese primer contacto que tenemos con el Deportivo Pereira, que fue en pandemia, es como, bueno,
cómo se puede potencializar la marca en pandemia. Se trazaron muchas cosas, pero finalmente no salió, no se ejecutó. Cuando empiezan a dar apertura a los estadios, como bueno, ya la gente puede ir, es como bueno, ahí ya estábamos llegando al Deportivo Pereira. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a comunicar ese momento? O sea, porque es que literalmente vender al Deportivo Pereira, vender X equipo de fútbol, es vender una emoción. Sí. Entonces, el marketing deportivo es un poco diferente al marketing convencional. ¿Por qué? Porque digamos que tú tienes acá dos marcas de gaseosa y tú te puedes decidir por una o decidir por otra. Tuviste una mala experiencia con esta, no la vuelvo a tomar, sigo tomando esta. Con un equipo de fútbol no, o sea, porque es que el equipo así pierdo, es tradición, o sea, el equipo es un legado, es el legado que a ti te dejó tu tío, tu abuelo, tu tatarabuelo. Entonces, si el equipo pierde 10 veces, se vuelve un amor tóxico, porque tú igual al 11º partido vas a ir a verlo y vas a ir con las mismas ganas. Es una esperanza para la ciudad. Pero entonces tú puedes cambiar de todo, o sea, tú te puedes cambiar de todo, pero tú nunca te vas a cambiar de equipo de fútbol. O sea, eso es literal, creo que eso es como el caso de fidelidad más exitoso que puede existir. O sea, la mejor comunidad del mundo. Tú nunca te vas a cambiar de equipo, o sea, tú lo vas... Así se vayan las estrellas. Tú vas a dejar de ir 3-4 meses al estadio, pero al 5º mes tú vas a querer volver, porque es que lo que se vive en un estadio, lo que se vive en el interior de un equipo, viendo un partido, eso no se vive en todo lado. O sea, tú vas a un concierto, disfrutaste un concierto y chévere, pero es que tú vas a un estadio, o sea, la mística que eso tiene es muy distinta. Entonces, ahí era como, bueno, vamos a vender emoción. ¿Cómo vendemos emoción? Entonces tú ya empiezas agregar muchas cosas, lo que decía también ensayo-error, tienes que empezar a mirar qué contenido te sirve, qué contenido no te sirve. Qué reacciona y qué no. Entonces, ¿qué encontramos? Listo. Sabemos que en términos de diseño tenemos que enfocarnos como aluminio. Entonces, comunicar un próximo partido, un calendario, un comunicado oficial del equipo de prensa y de periodismo. Los días de partido pues se publican alineaciones, convocados, todo esto. Pero sabemos que yo no, pues, o sea, subir una imagen diciéndole a los pereiranos o a los matecañas, como nosotros le decimos desde la comunicación del Deportivo Pereira, no va a tener el mismo alcance, no va a tener ese mismo feeling que si yo les subo un video con una persona detrás hablándoles. Entonces, después de pandemia, cuando la gente empieza a ir al estadio, empezamos con eso. Entonces, empecemos a vender la emoción de que, bueno, o sea, estuvimos mucho tiempo encerrados, vamos a poder volver a un estadio, vamos a poder vibrar nuevamente con un equipo, con una hinchada que se vuelve, o sea, la hinchada se vuelve como o sea, siempre lo dicen, el jugador número 12, pero literal es esa voz de aliento. El motor. Y uno desde ahí, o sea, uno que ni siquiera está jugando y no se contagia cuando uno escucha que le pegan a ese tambor, cuando uno escucha que la gente aplaude, cuando que gritan, que saltan. Esas canciones. Exacto, para sus equipos. Entonces imagínate si uno desde ahí uno como que, o sea, se empieza como a conectar. Imagínate un jugador, cómo harán para jugar, no, a mí me daría nervios. Eso es un impulso, eso para ellos es un impulso. Sí, claro. Pero entonces ahí tú empiezas, listo, empecemos a crear esa estrategia, vamos a ver qué contenidos nos funcionan y ya se vuelve, a ver, llegas a un punto donde tú ya como que tienes el camino. Sí. Pero listo, o sea, yo ya tengo el camino, pero yo no me puedo ya como... ya llegar a esa zona de confort, sino que bueno, ya tengo el camino, pero pues tengo que hacer algo disruptivo, o sea, tengo que hacer algo diferente para que el camino no siempre sea monótono. Igual. Y no se vuelva paisaje. Que ese es el mayor reto. También tienen ideas que se empiezan a sumar. Claro. Y muchas veces son ideas que tú no puedes tumbar, o sea, claro. Ya el patrocinador tiene su equipo de mercadeo, ya el patrocinador creó su estrategia, el patrocinador te llega y te dice, necesito hacer eso. Como hay otros que te dan esa flexibilidad y es como... Solo que mi marca obviamente se dale visibilidad a mi marca como tú lo consideres. Entonces, obviamente pasamos también de un antes y un después y fue porque nosotros antes no teníamos tanto alcance como el que teníamos ahorita, pues digamos de la agencia, porque nosotros hubo un momento donde solo nos encargábamos de ejecutar. Entonces allá se construían las ideas, nos pasaban a nosotros apoyábamos, pero no del todo. Ya digamos que cuando, otra cosa y es que el fútbol es un poco complejo, temas de equipo, ¿por qué?
pues no siempre el técnico va a querer ver una cámara, no siempre un jugador va a querer ver una cámara. Entonces tú tienes que saber también cómo darle manejo a ese tipo de cosas. Tú tienes que ganar la confianza de ellos para que ellos te dejen estar ahí en una zona mixta, para que ellos te dejen entrar un poco pues la verdad uno no entra en toda la intimidad de ellos, pero al menos para que te dejen un poquito de intimidad y tú saber cómo vas a trabajar con ese poquito de intimidad. Entonces hemos tenido casos donde hemos podido estar en un grito de guerra antes de un partido, y eso digamos que para nosotros es muy valioso. Y los hinchas pues ser parte de eso. Nosotros grabamos eso y antes de ir a publicar algo tenemos que pedir una aprobación. Sí. Cuando a nosotros nos aprueban, nosotros esto es oro, porque literal tú con eso sabes que vas a conectar. Entonces listo, entonces tú empiezas a vender todos los atributos de la marca, empiezas a vender un estadio, porque pues digamos que es uno de los estadios más lindos de Colombia, perdón. Es un símbolo, entonces digamos que también empiezas a vender las figuras representativas del Pereira, entonces el Padre Valencia, Chila, entonces te vas como que mirando la historia. ¿De dónde te vas? O sea, empieza a leer sobre el Deportivo Pereira, qué es el Deportivo Pereira, quién es el Deportivo Pereira, quiénes conforman el Deportivo Pereira, y cómo empiezas a coger todos esos atributos y a resaltarlos. Entonces también es muy importante uno estar un poquito metido en el contexto del fútbol, en el tema de las hinchadas, conocer qué cantan las hinchadas, conocer, o sea, todo. Literal, tú tienes que conocer conectan, todo. O sea, tú todo el tiempo tienes que saber quiénes son, conectar con ellos, saber, saber absolutamente todo para sí mismo empezar a comunicar a través de una estrategia. Entonces, digamos que teníamos un reto y nos pasaba mucho cuando existían esos bloqueos creativos, cuando no habían buenos resultados. Entonces nosotros salíamos como, ¿qué vamos a publicar? Porque es que a nosotros no nos gusta como exponer a un jugador, y obviamente por cuidar la imagen de ellos, pues en un mal resultado yo no puedo subir la foto de X jugador porque pues la gente va a salir a insultarlo, y pues obviamente ellos tienen redes sociales, su familia tiene redes sociales, claro. Entonces como que van a ir a leer eso y es como que los va a desinflar. Entonces desde ahí parte la estrategia de comunicación, o sea, como en qué momento puedo publicar y qué puedo publicar. Tampoco puede existir como una planeación digamos tan a detalle mensual. Nosotros obviamente tenemos un perfilamiento de lo que podemos ir haciendo durante el mes, pero dependemos también un poco de la actualidad, de lo que pase. Entonces el material de ellos, el contenido con ellos también es muy en caliente, de lo que sucedió, de la jugada, del gol. Entonces resulta, el equipo ganó. De la llorada. El equipo ganó, entonces inmediatamente se acaba el partido, todo el equipo vamos y nos sentamos a sacar un video de lo que sucedió, porque pues digamos que tenemos a la hinchada ahí. El equipo perdió, entonces es mejor como ser un poco más. Sí, por ejemplo, con ese 4-0, ¿cómo va a esas redes con ese resultado? Que dice la hinchada, aunque hay algo positivo, y es que la hinchada está contenta, ¿cierto? Que no, la hinchada no se siente mal porque ya están en Libertadores, en cuartos, eso fue, pues es todavía porque no sabemos qué va a pasar allá en Brasil, pero pues es un golcísimo, literal, para la ciudad y para todos los hinchas que esperaban eso en algún momento. Es que esto es histórico. Entonces creo que, digamos, ahí se puede jugar más con esa emoción positiva de lo que la hinchada está dando, ¿no? Sí, digamos que nosotros algo que sí nos daba mucho temor era como, bueno, cómo van a estar las redes, qué nos van a decir, qué le van a decir al equipo. Y no, mira que pues nosotros revisando pues toda la respuesta, lo que la gente publica en Twitter, lo que comentan en Instagram, obviamente hay gente que comenta de forma muy negativa, pero pues obviamente eso siempre va a pasar, y al fin y al cabo si tú te vas como a mirarlo en temas de estadísticas, pues te está generando engagement, te está visibilizando, o sea, le está dando dinamismo a tu contenido. Pero mucha gente, o sea, la gran mayoría están orgullosos de que pues, o sea, no me importa, claro. O sea, fueron 4 goles, pero no me importa, o sea, aquí estoy contigo, aquí me levanto contigo, y nos metieron 4 goles a nosotros, pues estoy orgulloso de todo lo que has hecho. Exacto. Esos 4 goles no me quitan todo lo que ha logrado el equipo. Súper bien. Y lo chévere es que el Deportivo Pereira como marca une la economía, une la ciudad, une la gente. Entonces
no hay día donde, o sea, los vendedores en los partidos del Deportivo Pereira pues son felices porque Claro. todo se agota súper rápido, entonces todo alrededor del estadio, entonces la gente va y se toma su cerveza, su Claro. agua, su gaseosa, las comidas Activa el alrededor del comercio, estadio. increíble. Internamente tú también se acaba el primer tiempo y ay, vas a comer algo, no, ya se acabó. Entonces es tanto así que ya otras marcas quieren empezar como a vender sus productos allá porque saben que hay buen mercado. Entonces sí, o sea, es una marca que mueve economía, que mueve fibras, mueve pasiones, mueve emociones, entonces es muy chévere y digamos que llevamos 2 años ahí y ha sido como un crecimiento también, un aprendizaje, la hemos embarrado mucho, pero también hemos aprendido demasiado. También digamos que dentro de los procesos creativos, algo que nos gusta muchísimo es cuando nos sentamos a planear fechas importantes. Entonces fechas importantes en el fútbol no es un día de la madre, precisamente es importante, pero es como bueno, se acerca tal partido, Sí, se claro, acerca esto. es un tema más de lo que está programado. Entonces ahí lo que hacemos es como bueno, vamos a sentarnos a escribir un guión. Entonces empieza ese proceso creativo de escribir un guión. ¿Cómo es escribir un guión? Lo que yo decía ahorita, no existe un paso a paso, pero existen unos estímulos. Ya uno llega y se pone en el mood, bueno, entonces vamos a escuchar los cantos de las hinchadas, vamos a empezar a buscar referentes y ya la inspiración llega y tú empiezas a escribir, listo. Entonces ahí empieza el primer paso, escribes, luego vas y hablas con la persona que te va a hacer la voz en off, le transmites el mensaje, le transmites la intención del video y ya pues simplemente con audiovisual, listo. Reforzado. Aterricemos Sí, esta idea y saquémosla adelante. súper. Un viaje ahí por todo lo que está detrás de esas redes, que todos los pereiranos seguramente estamos muy emocionados. Yo creo que han hecho un gran trabajo porque han estado súper conectados con las personas, con lo que está pasando, y creo que el hecho de que sea histórico es un insumo para ustedes grandísimo. Ojalá pronto en vivos con los jugadores. Yo creo que las emociones negativas en el fútbol que siente un futbolista, uno que en algún momento fue un futbolista, no así a ese nivel, pero obvio, o sea, uno respeta esas emociones, pero también es chévere porque el fútbol, como lo hablábamos al principio, representa mucho para los seres humanos. Es un tema de crecimiento, de retarse, de sentir que en equipo es que se construye, que no estamos solos. Bueno, eso, yo creo que ese juego es muy interesante, hablar con los hinchas. Ustedes, ¿cómo tienen esa comunicación con los hinchas, con la hinchada realmente? ¿Conocen los líderes de cada hinchada, de cada sector, o todavía eso está como en proceso? ¿Cómo lo manejan? Porque me parece súper chévere. Digamos que, bueno, las hinchadas obviamente tiene, se les conoce también como la hinchada popular. Tienen siempre un líder general, pero existen filiales, existen parches, que son como, entonces Lobo Sur es la hinchada grande, pero entonces está pues, qué sé yo, la filial de Santa Isabel, están X, Y, salen muchos parchecitos, entonces cada parche también tiene un líder. Sí. Y todos ellos conforman pues toda la logística del Lobo Sur y eso. Nosotros como tal no hemos como decir que me he sentado con el líder de ellos a planear cosas, no, pero el trabajo de nosotros literalmente es escucharlos. Claro. Y nosotros nos basamos mucho en lo que nos dicen en redes, entonces muchas veces hemos subido contenidos que la gente es como, otra vez esto. Pues yo es como, bueno, no lo tomo mal como, pero es que, sino que, ok, ya sé me que están marcando ahí el camino, están siendo parte del equipo. Ya sé que tengo que cambiar un poquito la dinámica. Pero hay mucha gente que ya lo empieza a conocer a uno, ya sabe quién es el equipo de redes del Deportivo Pereira, entonces es muy chévere porque ellos empiezan a prestar para los contenidos, entonces obviamente así como te digo que hay mucha intimidad en un equipo de fútbol, hay mucha intimidad dentro de una barra, ya como ellos saben quién es el equipo de redes del Deportivo Pereira, algunos lo empiezan a distinguir a uno, tú te puedes acercar más como a la tribuna, que no, sí, pues digamos que no vayan a creer que uno los va a mufar como le dicen ellos, uno les va a hacer algo negativo, sino que por el contrario uno está ahí para grabarlos, para dar más visibilidad, porque me acaba de caer en cuenta de algo, y es que nosotros desde el Deportivo Pereira también vendemos mucho la hinchada. O sea, es para nosotros muy importante mostrar su gente, mostrar que la gente canta, la gente vibra, la gente, porque cuando tú entras a ver los contenidos de otras marcas, de equipos de fútbol,
van como muy enfocados a mostrarte el jugador siempre, mostrarte el jugador siempre, Sí, mostrarte- las y el estrellas. contenido se vuelve como muy Monótono. monótono y ya como que no encuentras nada diferente. Nosotros tratamos de jugar con todos los atributos, lo que te decía ahorita, con el tema de Libertadores cuando inició. De los momentos, pues, el clave. primer video que dijimos tenemos que presentar a Pereira. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha presencia, vamos a tener mucha visibilidad. Entonces Y hay que tenemos que mostrar la presentar ciudad. a Pereira. Claro. Tenemos lo que hicimos, nos fuimos, grabamos el Bolívar, grabamos la catedral, nos fuimos para el aeropuerto, grabamos el viajero, nos fuimos para el Olaya, pasamos por el viaducto, buscamos muchas zonas representativas de la ciudad que uno sabe que son chéveres. Nos fuimos para un café a grabar el proceso del café, que es como uno de los principales. Íconos de nuestra zona cafetera. Vendimos el café y ya después de eso, cuando fue el primer viaje internacional en un torneo oficial del equipo, también lo mismo, vamos a vender cómo es la piel de un hincha preparándose para viajar. Entonces simulamos con un hincha, ahí se nos prestó uno de los de la instrumental, Sebastián se llama, el que toca el tambor, y hablamos con él como, mira, tenemos esta idea, tú nos puedes ayudar, listo, de una. Genial. Y la dinámica fue como vamos a simular o vamos a mostrar cómo es el proceso de un hincha que, o sea, el hincha, pues hay muchos hinchas que tienen pues el recurso de decir, pues bueno, yo saco el dinero, compro mi tiquete y me voy, porque es que era el primer partido oficial y qué más que en la Bombonera contra Boca Juniors, y mucha gente fue como, bueno, yo no sé qué voy a hacer, pero allá me aparezco, allá llego porque llego. El fútbol mueve el mundo, literal. Y mucha gente hizo rifas, mucha gente sacó sus ahorros, Se rompieron fueron en marranito, bus. pidieron préstamos, se fueron en bus, están los que se van guerreados, los que salen en la mulita y colgados, Sí, eso también literal. parece de resaltar. Y con Sebastián lo que hicimos fue, le mostramos la idea, simulamos todo lo que íbamos a hacer, fueron 3 días de rodaje, con él nada más uno. Él nos abrió las puertas de su casa, nos atendió súper bien, nos dio gaseosita. Y ya lo que simulamos fue como una persona que acababa de hacer una rifa, que estaba llamando a su mamá a decirle, mamá, voy para Argentina, la mamá toda histérica, preocupada, como así que usted se va. Ahí pusimos a mi mamá que la mamá, mami, usted bien. Mi mamá es así, yo, mami, grábeme esta voz. Entonces me senté con mi mamá, le pasé el guión, le dije, mamá, este es el guión, estas son las líneas que usted tiene que decir. Y fue todo el tiempo, entonces listo. Bueno, el hincha, el que vende la boleta, y no me importa, pero allá me voy a aparecer, me voy con mis amigos y Sí. no me importa, ¿por qué? Porque es que el Pereira lo es todo para mí, y el mensaje es así, el mensaje termina, pues el Pereira es la razón de mi vida. de mi vida, de esta pasión. Claro, y además que ese video además que hizo que todas las personas se sintieran representadas ahí. Y el video Genial. comienza con una llamada, hola ma, ¿qué más? Voy para Argentina, ¿cómo así? ¿Usted qué hizo? No, hice una rifa. Genial. Y ya digamos que listo, entonces bueno, ¿cómo seguimos vendiendo eso? ¿Cómo seguimos vendiendo una Copa Libertadores? Tú empiezas a sacar muchos insights de todo lo que tú escuchas alrededor. Entonces una vez en el video de cierre de año teníamos intimidad de camerino donde el profe Restrepo antes en la charla previa a la final, él les decía a los jugadores, salgan y escriban la historia con letras doradas. Qué emoción. Y yo todo el equipo de trabajo lo que hicimos fue asociar esa frase a todo lo de Libertadores, porque Claro. pues entonces ahí ya pasan los temas de comunicación, los lineamientos, bueno, entonces la línea gráfica con Conmebol es dorada, la copa es dorada, tú tienes que, entonces integremos esta frase que nos funciona. Entonces Claro. tú empiezas a encontrar muchos insights, entonces coges los cantos de la hinchada, entonces ellos tienen una canción que dice tenés que jugar con el alma y el corazón, entonces nosotros metemos Esas dentro de los frases. copies, juguemos con alma y corazón, hoy salimos con alma y corazón, todos a poner el alma y corazón. Cuando hablamos de Libertadores, vamos a seguir escribiendo nuestra historia en letras doradas, la historia que juntos estamos construyendo, porque es que esta historia no es solo del Deportivo Pereira, esta historia es de la gente, o sea, de todos, de todo el que hoy en día tiene 35 años iba al estadio desde que tenía 5 y siempre pagó su boleta, y siempre fue y lloró cuando el equipo descendió, y lloró cuando el equipo ascendió, y lloró cuando el equipo quedó campeón. Imagínate. Entonces nosotros le estamos haciendo ver al hincha
de que esto no es del equipo, o sea, esto es de todos, esto es de la ciudad, o sea, todo lo que el Deportivo Pereira hasta hoy está construyendo es de la ciudad, o sea, todos han sido parte, todos han apoyado, gritando en el estadio, saltando con el papelito, con la pólvora desde afuera. Sí, muy emocionante. Y así es como tú literalmente vendes una marca de una ciudad. No, pues me encanta, Cris, muchas gracias por todo ese panorama que nos acabas de enseñar. Yo creo que fue hasta una clase ahí de marketing para las personas que se vean esta entrevista, este podcast, esta charla tan amena de estos dos colegas que realmente quieren mostrar lo mejor de Pereira, y creo que ese es un trabajo, que ustedes están haciendo excelente con el Deportivo Pereira, conectando a lo mejor que tiene esta ciudad, que es su gente, que es indiscutible la amabilidad, la cercanía, el amor, la pasión que entregamos a todo lo que amamos. Y bueno, Cris, muchísimas gracias por acompañarnos. Para finalizar, respóndeme para ti, que eres un hijo adoptivo de esta ciudad. ¿Qué es lo mejor de Pereira? Lo mejor de Pereira, siempre lo voy a decir, y lo mejor de Pereira es la gente. Bueno, y por eso seguiremos contando las historias, no solamente de las personas de Pereira, sino de estos hijos que esta tierra ha acogido con todo su corazón, porque eso nos representa. Muchas gracias, Cris. Muchos éxitos para esa gran empresa que es Vercana, que siga creciendo, que siga llegando a visibilizar muchas empresas nacionales e internacionales de la ciudad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por el espacio y me gusta mucho y me apasiona poder comunicar todas estas cosas. Igual en algún momento si me necesitan para algo, ahí voy a estar disponible. Es que esa es la idea, nos vamos a unir todos, porque nuestra misión, Cris, como te decía, es que Pereira quede en el mapa, como dicen nuestros amigos de la cultura urbana, que Pereira esté en el mapa del mundo. Sí, y vuelvo y digo, o sea, si en algún momento van a necesitar de mí una asesoría, una sugerencia, un comentario, algo, pues ahí voy a estar como abierto a todo. Y gracias nuevamente pues por el espacio, por permitirme como hablar un poco de lo que soy yo, de lo que es Vercana y del trabajo que hacemos con el Deportivo Pereira. Me encanta. Bueno, muchas gracias otra vez y quédense muy conectaditos porque venimos a contar más historias aquí en Lo Mejor de Pereira con Frecuencia Influencer, su canal.